Un santo en tu espejo. Para mí es fácil decirlo porque yo todos los días tengo una santa en mi espejo. Ya estamos. Bueno, propusimos este taller compuesto por 8 sesiones hace unos meses, lo grabamos, y eran 8 sesiones monográficas sobre algunos de los santos que más nos habían interesado a nosotros. Hay una sesión sobre Ibn Arabi, otra Francisco de Asís, Rumi, Santa Teresa, Ramana Maharshi, Maulana Sayyid Nasim, Amma, y una última sesión que las recoge a todas y hace una reflexión sobre la santidad. Y hoy presentamos de manera en abierto, gratuito, el vídeo que hicimos sobre Amma para estas sesiones que duraron todas entre 1 hora y media y 2 horas. Este es el vídeo número 7 de los 8. Como ya ha quedado grabado, pues nos pareció interesante, aparte de la presentación que hicimos en directo a través de Zoom, pues que el que quiera, a un precio más reducido, pues también pueda ver todo el curso, adquirir o comprar todo el curso. Y para que os hagáis una idea de cómo son los 8 capítulos, pues aquí os dejamos este. Cuesta 60 euros todo el contenido, pero hay una rebaja especial para Patreons y miembros que dejaré en la pestaña comunidad del canal y que enviaremos por email a los Patreons. Y si alguien no lo tiene y lo quiere, Patreon o miembros, me puede escribir y enseguida se lo doy. Es una palabra clave que te pide cuando te das de alta y te rebaja 10 euros. De todas maneras, cualquiera que tenga problemas, que me escriba en el email que viene en la página web psicologiayespiritualidad.com, página incipiente y todavía con muy poco contenido, que es donde tenemos el curso. Así es, lo podéis ver desde cualquier lugar del mundo, pero hay problemas en algunos pocos países, ¿no? De hecho, en la gran mayoría de países que no sean hispanohablantes hay problemas, pero si me escribís lo soluciono. Así es, pero si tenéis cualquier problema, le escribís a Rafa. ¿Qué sentido tiene? Es decir, ¿qué enfoque le damos a estas sesiones? Bueno, pues nuestra idea era, por un lado, siempre estamos como en ese anhelo y en esa misión de tender puentes, y en este caso hemos tendido como puentes entre la historiografía, el saber académico por un lado, y por otro lado de la experiencia espiritual. Y entonces hemos recogido los santos, por eso lo hemos titulado Un santo en tu espejo, porque lo que queremos es que a través de la figura y del estudio de cada uno de ellos podamos como reflejarnos en ellos y hacer a la vez una experiencia espiritual. Entonces es una experiencia por un lado intelectual y por otro lado espiritual. Hay también una parte práctica en todas las sesiones en que intentamos meditar, orar o reflexionar de la manera en que lo hacía este santo o esta santa, intentando también acercarnos a su imaginario. Así es. ¿Y para quién está pensado? Pues no hace falta tener como una formación previa. Podéis tener interés en cualquier tradición, porque hay santos de distintas tradiciones, y simplemente pues tener como ese anhelo psicológico, espiritual y también un anhelo de conocimiento histórico. Y entregaremos un certificado al final del curso. Si estás viendo ya si ya has hecho el curso, ya hiciste el curso primero, ¿no? Cuando lo hicimos de manera en directo a través de Zoom, y todavía no lo tienes, escríbeme y yo te meto también en el curso para que tengas acceso gratis a todo el contenido si ya lo hiciste, por supuesto. Así es, y estamos preparando también otros talleres. Todo va muy despacio porque como tenemos 5 hijos y otros trabajos, pues no podemos avanzar muy rápido, pero estamos empezando a preparar otros talleres. Si Dios quiere, haremos pronto uno de sueños, y algunos también estamos pensando en presenciales, otros online, etcétera. Si alguien tiene alguna idea o alguna sugerencia, escribidnos. Si queréis talleres online o presenciales. Yo estoy intentando hacer una cosa que, como tenemos que estar y confluir desde tantos lugares a la vez para encontrar el espacio para poder grabar o para poder dedicarnos a lo que de verdad nos llena esta vocación, intentar hacerlo todo a la vez, que sea un taller presencial que quede grabado, que también sea online, que se pueda hacer en directo y en diferido, pero es un poco complejo, pero bueno, lo estamos intentando. Si os interesaría, talleres presenciales en Madrid que también queden grabados, dejadlo en la cajita de comentarios y así nos animáis. Está bien decir esto, pues somos unos genios ya de la promoción de cosas, de repente nos hemos convertido aquí. Y nada, daros las gracias por vuestra atención, ojalá disfrutéis este vídeo de Amma tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Pero una última pregunta antes de pasar al vídeo. Mardía, ¿tú qué sientes y qué has aprendido grabando un santo en tu espejo? Pues he aprendido que los santos de todas las tradiciones tienen una concreción en sus vidas radical, y nosotros, accediendo a esa concreción desde lo más objetivo posible, pero también desde lo más subjetivo, porque nuestro acercamiento es siempre doble, objetivo y subjetivo, podemos atravesar las circunstancias concretas que los hicieron nacer, y podemos conectarnos a través de ellos directamente con la fuente.
Yo respondiendo a mi propia pregunta, yo he aprendido que los santos permanecen todavía vivos y que es posible una conexión con ellos, independientemente también, como tú dices, de la tradición, que hay como una especie de disponibilidad espiritual, serían como routers wifi que están abiertos y que si tienes la clave, que es conocer un poquito esta vida del santo o tener la intención de conectarte con él, ping, todavía puedes hacer la conexión. Y en los momentos en que nos íbamos preparando algunos de los santos, era como si en nuestra vida el imaginario de fondo cambiara y empezaran a ocurrirnos sincronías que tenían que ver con ese santo en concreto y podíamos como sentir la presencia, el aroma o el sabor de esa tradición o de esa santidad. Yo, por ejemplo, preparando el de Ramana Maharshi, que es el que yo he hecho en solitario, me he leído un montón de libros, bueno, me interesa desde siempre el Ramana, hasta participé hace años en una traducción de un pequeño texto suyo y era como que su presencia estaba en mí, ¿no? De hecho, ahora lo digo y me emociono. Me acuerdo de repente de esa conexión espiritual que sentía con Ramana, durante Ramana Maharshi Yogi, ¿no? Durante el tiempo en que lo estaba preparando y leyendo sus libros, releyendo algunos. Bueno, es que ha sido increíble, ¿no? Entonces Y no solamente a nosotros, sino que mucha gente que ha visto el curso, aunque parezca otra vez promoción, nos lo ha dicho también, que ha llegado como algo de esa onda, ¿no? Así es. Entonces siguen ejerciendo como guías vivos de nuestro propio camino espiritual, más allá de compartir o no sus tradiciones, ¿no? Que esto es algo que también hemos dialogado internamente, porque nosotros siempre hemos estado a caballo, hemos estado como en una situación como de identidad paradójica, porque nos consideramos en medio de varias tradiciones a la vez, y entonces todos ellos pueden seguir ejerciendo de guías espirituales para la vida propia. Además, dos de ellos los hemos conocido personalmente. Uno más a fondo, Maulana Sheikh Nassim, porque hemos estado mucho tiempo en su casa, y a Amma la conocimos solo un momento, digamos, en que ella nos dio un abrazo, pero coincidimos en época, coincidimos en tiempo histórico estando directamente vivos, ¿no? Y los demás, aunque estén muertos para cuando los hemos estudiado, sin embargo, han ejercido como una cualidad también de guía para nosotros. Tenemos aquí una lista tremendamente clara de las cosas que tenemos que decir en este vídeo. Tú puedes ir mirando si nos falta algo y yo mientras animaros como siempre a suscribiros al canal si no lo estáis y os interesa nuestro contenido, que es una manera de apoyarnos gratuita sin contraprestaciones y que nos anima mucho, dejadnos like, comentarios, compartirlo en redes sociales si os parece interesante. ¿Nos falta algo? ¿Has dicho lo de que entregamos certificado? Sí lo he dicho, pero lo repetimos. Entregaremos un certificado de asistencia al final del curso, que no sé si tendrá algún valor, lo certificamos nosotros, Mardía y Rafa, Psicología y Espiritualidad, pero oye, ahí está, es verdad que es un certificado real, ¿no? Se puede poner en el currículum. Así es. Os dejamos con Amma. Gracias y bendiciones. Bueno, espero que estéis bien. No sé cómo ha ido esa semana sin criticar a nadie. ¿Cómo te ha ido a ti, Rafa? He criticado todos los días. Bueno, menos mal. Sin criticar a nadie. ¿Cómo nos ha ido esta semana? Sutilmente o mentalmente, ¿no? Sí. Curioso, ¿eh? Porque ya solo eso ya no se elevaría, pero es difícil. Sí. ¿Eh? Lo peor de todo a mí mismo. Lo peor de todo es que lo primero que critico es a mí y luego ya a todos los demás, ¿no? Por mí y por todos mis compañeros. Es verdad, alguien me comentaba eso también, que le costaba todavía más no criticarse a sí misma que criticar a los demás. No, eso es un clásico. Yo solo veo en terapia si el diálogo interno que tenemos hacia nosotros mismos, si lo dijéramos a otra persona, a un amigo o a un familiar, tendríamos que ir directos a la cárcel. O sea, sería como para ponerte una multa y a la cárcel. Creo que están hablando por teléfono. Que están hablando de otra cosa, hay alguien hablando. Vale, no es con nosotros. Bueno, pues entonces, si alguien quiere saludar y si no, ya os vamos a silenciar y vamos empezando. Buenas tardes, hoy nos tenéis aquí también. Buenas tardes, noches aquí. Casi, hora española, pero claro, sabemos que hay gente que nos ve desde diferentes lugares del mundo, así que os saludamos en función de dónde estéis, dándoos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, como el show de Truman. Eso te iba a decir, que eso me recuerda al show de Truman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por si no nos vemos luego, sí, buenas noches. Si no nos vemos luego. Hoy tenemos una sesión especial, estamos los dos también. En estas últimas sesiones estamos compartiendo ambos la cámara y la presencia, porque como el otro día hablamos de un santo al que habíamos conocido y en esta ocasión vamos a hablar de Amma, que es otra santa a la que hemos conocido directamente. No hemos tenido una relación tan estrecha como con Maulana Sheikh Nassim, porque no hemos visitado su ashram ni convivido con ella mucho tiempo ni nada de eso, pero sí hemos ido a Granollers en 2019 a visitarla y a recibir su darshan, de tal manera que sí hemos tenido una mínima
experiencia directa con ella. O sea que de repente volvemos a traer aquí a un maestro espiritual con el que tenemos cierta experiencia, ¿no? Y también hay otra cosa que hace esta ocasión especial, esta sesión especial, y es el hecho de que Amma es la única santa viva de la que vamos a hablar en estas sesiones. Esto parece como que no tiene una relevancia especial, sin embargo, en el sufismo, para el sufismo es muy importante tener un maestro vivo, porque el hecho, o sea, tú puedes tener maestros que ya estén muertos también, pero el hecho de que haya alguien vivo te permite entrar en contacto concreto, directo con esa persona en función de tus circunstancias particulares, de los signos de los tiempos que te acompañan, compartir espacio, compartir lugar, y entonces eso hace que la enseñanza pueda afinarse o pueda individualizarse un poquito más, ¿no? Por eso se recomienda siempre buscar, aparte de todos esos referentes que podemos tener, que casi todos podemos sentir una conexión espiritual especial por algún santo que esté ya muerto, es interesante buscar también santos que estén vivos, ¿no? Porque el hecho, el otro día lo hablábamos con Maulana, el hecho de que existan personas así y que tú puedas presenciar la existencia de personas así, te cambia también tu mirada hacia todos los santos que hubo en el pasado. Y no solamente eso, sino que se trata siempre de vérselas con nuestro ego. Y una cosa que suele decirse en el sufismo es que cuando un maestro ya ha fallecido, siempre rema a favor de tu ego. Vas a acabar viendo o pensando en él lo que tú quieras, porque los maestros son inmensos y tienen caras infinitas, como las facetas del diamante, y te vas a quedar con el aspecto en muchas ocasiones que sea mejor para tu ego, ¿no? Porque muchas veces nuestro ego o nuestra egolatría o egoísmo es un gran tramposo, un gran truquero, como haciendo juegos de ilusionismo, y nos va a engañar pensando que un maestro dice lo que nosotros queremos decir. Por eso a veces es necesario también la presencia de un maestro vivo y real que nos confronte con nosotros mismos. Así es. Y en el caso de Amma también hay una particularidad en ella que se nos hace especialmente interesante. En mi caso se me hace especialmente interesante porque parte de mi camino espiritual tiene que ver con la maternidad, y es que ella es una representación viva de la diosa madre, por así decirlo. Es como una representante de la maternidad universal. Entonces, su forma de santidad está guiada o está conectada con esa frecuencia, ¿no? De tal manera que trae también una particularidad. Santa Teresa, por ejemplo, era una santa como más bien masculina en ese sentido, ¿no? Era fundadora, y Amma también tiene la dimensión masculina, ¿no? Pero en ella, en su discurso, en su manera de hacer, en su forma concreta de servicio, sobre todo tiene que ver con esta maternidad universal. Y esto hace que Amma tenga también una cualidad particular, y es que ella se pone en consonancia con el signo de los tiempos y con el despertar de lo femenino que podemos reconocer en finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pero ella afina mucho en su visión y en sus discursos. Tiene varios discursos, alguno dado en las Naciones Unidas, tiene varios discursos sobre esto, en cuál es la misión de las mujeres en este despertar de lo femenino. Ella, por un lado, insiste en estos discursos, insiste en que no puede haber una lucha de sexos, en que los hombres y las mujeres, en último extremo, somos uno y tenemos que danzar juntos, unirnos para sanar al mundo, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que hacer ambos, y tenemos que hacer ambos unidos. No se puede generar una guerra de sexos porque eso genera más violencia y acaba con el mundo. Y luego ella tiene un feminismo, diríamos un feminismo de la diferencia. Para ella, la mujer tiene que despertar y tiene que tener igualdad de condiciones sociales, pero tiene que realizarlas a través de esa conexión, que es más fácil en lo femenino, esa conexión con esa maternidad universal. Desarrollar todas las cualidades que tienen que ver con la maternidad, ya sea el amor, la ternura, el anhelo de paz, la experiencia de la compasión, y expandirlas hacia lo universal. En la medida en que toda la sociedad se ponga al servicio de esto, de este despertar de la maternidad universal, podremos ir sanando heridas. Algunas son muy, muy antiguas, y podremos generar una sociedad cada vez más pacífica, ¿no? Y esta es su propuesta. Y a la vez hay algo con lo que quería empezar también, y es que la propuesta de ella es simplísima. Cuando aparece un santo muy poderoso en una época, nos damos cuenta de que
lo que hace, lo que viene a hacer o su forma concreta de servicio, normalmente se realiza de manera extremadamente simple, sencilla y con algo que es muy, muy natural y espontáneo. En este caso, el abrazo. La llaman la santa de los abrazos, porque va por el mundo. La llaman la santa de los abrazos porque va por el mundo abrazando a la gente. Esto es maravilloso. Veíamos, cuando estudiábamos a Rumi, veíamos cómo él había convertido en universal al giro sufí, que el giro sufí es simplemente dar vueltas sobre ti mismo en sentido contrario a las agujas del reloj. No tenía más. Movimiento o danza más simple que esa no puede haberla. Hablábamos también en Francisco de Asís de su amor por la santa simplicidad, de hecho la llamaba así, la santa simplicidad, y cómo era capaz de hablar con los seres más pequeños, de hablar con las palabras más simples y de ser completamente espontáneo. Cuando hablábamos de Santa Teresa también y analizábamos un poco su prosa, nos dábamos cuenta de que ella utilizaba palabras muy sencillas también para comunicarse, y hacía alarde de esa simplicidad y de esa humildad también. Pues en este caso, la forma concreta de servicio que hace Amma como representación de la diosa madre o avatar de la diosa madre, la forma concreta de servicio tiene que ver con algo que se fue generando espontáneamente, porque ella desde muy jovencita empezó a manifestar toda esta fuerza espiritual y entonces como sentía mucha compasión y mucho amor por los demás y muchos deseos de aliviarse sus penas, empezó a abrazar a la gente de manera casi natural y espontánea y eso se ha vuelto como su signo distintivo. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque en el abrazo se permite que ella sea una santa global, porque, por ejemplo, esto lo decíamos en un vídeo que hicimos sobre Amma, ¿no? Jesucristo conocería a muy poquitas personas a lo largo de su vida, ¿no? Sin embargo, Amma tiene la posibilidad de viajar a todos los lugares del mundo y tiene la posibilidad de que se la conozca en todos los lugares del mundo en unas pocas horas, ¿no? Y sin embargo, aún así, ella guarda un gesto particular con cada persona con la que se encuentra. Y ese gesto particular está en su abrazo, ¿no? Hay algo de una belleza indescriptible. Es que no se puede ni empezar a hablar sobre eso en esa situación, ¿no? Y a la vez, Amma responde, o sea, es como una santa que ha asumido toda la tradición a la que pertenece, pero también está respondiendo continuamente, por eso también su discurso es muy abierto y tiene un discurso universal, responde completamente al signo de los tiempos, que tiene que ver con este despertar de lo femenino y tiene que ver con la globalización y la universalidad y el acortamiento de los espacios y de los tiempos, ¿no? Y ahí lo dejamos, esto como breve introducción. Hoy queríamos hablar de varias cosas. Una, vamos a hablar de nuestra pequeña experiencia con Amma, vamos a hacer una pequeña biografía de Amma y luego vamos a analizar como sus enseñanzas. ¿Te parece? ¿Empezamos así? Adelante. ¿Contamos la experiencia? ¿Quieres contarla tú? No, cuéntalo, como tú te lo has preparado más. Empiezo yo con Para mí lo más importante, bueno, puedo comentar un poco mi perspectiva y ahora vas añadiendo detalles si quieres. Y vamos a poner, porque tengo algunas imágenes de nuestro viaje a Granollers, donde pudimos conocer a Amma. A ver si encuentro estas en concreto. Aquí. A ver. Esto es de nuestra presencia allí. Ay, no sé si estoy compartiendo esto en pantalla. A ver, un segundo, creo que no. Es que esto, detener, compartir. Comparto otra vez. Esta. Ahora sí, ¿no? Ahora nos estáis viendo a nosotros con Amma, ¿no? Ahí estábamos, falta uno de los niños que estaba, al que no se le ve la cara, ¿no? Pero ahí están Omar, Abraham, Fátima, Nuria, Mardía y yo. Estamos todos, los pequeños y los grandes, totalmente, como veis por nuestras miradas, pues fascinados de una manera increíble, ¿no? Por la presencia y por la fuerza luminosa y el amor de Amma. Era un espacio, a ver si os lo puedo enseñar, en el que había más de 15.000 personas. Aquí estamos, bueno, esta es preciosa también, ¿no? Aquí se ve cómo está mirando, ¿no? Esta es Nurita, la pequeña. No sé si veis la mirada totalmente fascinada que tiene también mirando a Amma. Un segundo. Aquí estoy yo. Esto es allí también, ¿no? Fotos que le pudimos hacer en este espacio. Mirad, ¿no? Está
un estadio con 15.000 personas hasta arriba. Yo creo que aquí no sé si ya había empezado o no había empezado, pero era increíble, ¿no? Moverse por aquí con toda esta gente y nada más entrar, en cuanto pusimos un pie allí, ya se empezaba a notar esa baraca y esa bendición y esa dulzura especial que ella traía de una manera nítida y clara. Y con la mayor parte de la gente que hemos hablado, que ha estado con ella, ha notado lo mismo. Hay una experiencia concreta que ocurre, como pasa siempre con los santos, por el mero darshan, o sea, por la mera visión del santo, la compañía del santo y la presencia del santo. Y no hace falta nada más. En realidad, todo lo demás, yo diría que casi hasta el abrazo forma parte, pues bueno, de la, como dice Mardía, pues de esa ceremonia o de ese rito universal que ella va instaurando desde lo más simple y lo más sencillo, y entonces va generando un pequeño espacio íntimo con cada uno de nosotros, pero casi todo lo demás sobra, excepto la presencia del santo. Y incluso su enseñanza está como en un lugar secundario, cuando realmente uno puede estar en la presencia viva y real de un maestro verdadero, como hemos tenido la suerte de estar nosotros, con, bueno, con Maulana. Mirad aquí otra imagen, impresionante, ¿no? Todo lo que ella convoca y todo lo que ella mueve. Esta imagen es preciosa también. Aquí estamos entre el público. Y bueno, entonces todo empezó porque Mardía empezó a sentir una atracción especial a Ama durante el Ramadán de 2018, 19. De 2019. De 2019. Como ella es historiadora, lleva mejor las fechas que yo. Durante el Ramadán de 2019, que de hecho tenías pensado incluso escribir una segunda parte casi cómica, ¿no? Casi de broma, de cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, sería cómo el Ramadán me acompañó a Ama o me llevó a Ama, ¿no? Porque empezaste a tener una serie de experiencias y de lecturas que fueron avivando tu corazón. Tal vez esto sería mejor que lo explicaras tú, que lo que desembocó incluso en un sueño en el que, como ocurre a veces con los maestros, Ama nos llamaba. Bueno, sí, yo había conocido a Ama haciendo el Camino de Santiago en 2004, porque esto también tiene su sentido. Conocí a una chica, Montse, que era catalana, y me dijo que iba cuando venía Ama a Barcelona, iba a verla. Y yo la conocí ahí, ¿no? Simplemente supe de su existencia ahí. Y ya está. En el Ramadán de 2019, de repente empecé a sentir como un anhelo muy fuerte por conocerla. Y compré varias biografías, compré algunos textos suyos. Yo había visto el documental Darshan, que no sé si lo habéis visto, creo que es del 2005, 2006, lo había visto en su momento también, pero ya está, no había tenido tampoco un impulso tan fuerte, pero ese Ramadán la cosa no me dejaba en paz. Y entonces, claro, se lo comenté a Rafa. Que estaba totalmente espantado con la situación de tener que acoger a los 5 niños pequeños con 2 bebés, con todavía Nuria, fijaos la edad que tenía, y tener que montarnos en el coche que tenemos, que parece el coche de Charlotte, que se va cayendo a trozos, para irnos a Granollers, 7-8 horas de coche, ¿no? Con varias paradas, con un montón de pañales, como decía Abraham, que en esta época tendría pues 8 años, ¿no? Y todo esto para que nos den un abrazo. No entiendo nada, no tenía para él ningún sentido. Vamos a hacer 8 horas de coche para que nos den un abrazo. Más toda la logística, alojarse allí. Claro, es que es el movidón de viajar en familia numerosa. Pero la cosa es que cuando empecé como a golpear un poquito la puerta, enseguida se abrieron todas las puertas, ¿no? Enseguida conocí a Alba, que estaba en la organización del viaje de Amma. Ella me dio muchas facilidades, me dijo que a Amma le gustaban mucho las familias grandes y que entonces estaría encantada de vernos. Ellos nos los facilitaron todo un montón. Encontramos enseguida un apartamento en el que quedarnos allí cerca. A los pocos días me llamaron de la universidad. Eso. Bueno, esto es increíble, cuéntalo como merece, porque es un milagro, y ahí se ve la llamada de Amma, que no fue un flipe nuestro, o no solo eso, sino que había algo más y algo transpersonal. Se estaba moviendo algo en lo espiritual y colocando las piezas de tal manera que ya era imposible no acudir a la llamada, porque justo nos pasó esto. Eso, me llamaron para invitarme a dar una conferencia en la Universidad de Girona el lunes, justo después de la visita el fin de semana de Amma a Granollers, ¿no? Y me pagaban el viaje en coche hasta Girona y el viaje de vuelta hasta Madrid. Es decir, que nos pagaban el viaje. Sí, o sea que Amma o la realidad o Dios o el universo no solamente nos quería invitar a ver a Amma, sino que literalmente nos invitaba y nos pagaba la gasolina del viaje, ¿no? Esto es increíble. Pero es que pasó todavía otra cosa más, y es que queríamos entrevistar a Javier Meloni. Él nos había dicho que en marzo de 2020, que luego no hubiéramos podido porque fue la pandemia, que en marzo de 2020 iba a estar en Madrid,
Pero luego después le dije yo que íbamos a ir a Granollers y él dijo que no podía esa fecha, pero pocos días antes me escribió diciéndome que de repente tenía libre el lunes en el que yo iba a dar la charla por la mañana en la universidad, él la tenía libre por la tarde. El lunes por la tarde y tenía ese rato y nada más. Y yo decía, claro, pero es que esto es imposible porque cómo vamos a ir ahí a la cueva de San Ignacio de Loyola con los 5 niños con el jaleo que arman. Pero teníamos unos hermanos sufíes en Manresa, dispuestos a quedarse con los 5 niños el rato en que le hiciéramos la entrevista a Meloni, al lado de la cueva. ¿vale? Y a la vez, en ese viaje, ese mismo lunes, me escribió Ignasi Moreta, el editor de Fragmenta, para decirme que publicaba Peregrina, que es un libro en el que yo menciono a Amma, para que veáis cómo, de alguna manera, todo empezó a generar como una apertura que la conocemos porque la hemos vivido con Maulana, pero que hablaba de una frecuencia espiritual muy poderosa, ¿no? De tal manera que hay invitación de los cielos, de que conocer a un ser del calibre de Amma no es algo que ocurra fortuitamente, sino que hay literalmente una invitación del cielo que baja, ¿no? Y que tiene que ver con un anhelo. Cuando hay sed en el discípulo, aparece el maestro. Es decir, cuando hay un anhelo de verdad, la situación se abre, ¿no? Para eso. Y entonces nos presentamos allí en Granollers. Además, los organizadores, como veníamos con un pequeño canal de YouTube, nos consideraron como de prensa y nos dejaron aparcar en el, ¿te acuerdas? Justo en la puerta aparcar de entrada. En la puerta. O sea, que no os imaginéis meter toda esa gente para aparcarla cerca en el centro de Granollers. Nosotros teníamos un sitio esperándonos en la puerta. En el estadio. VIPs, ahí en el estadio. Sí, sí. Y como veníamos con los niños y era complicado, nos hicieron hueco de tal manera que Amma nos abrazó casi los primeros, ¿no? Sí. Es decir, todo fue como con una facilidad, fue como la seda, ¿no? Y la gente nos ayudó un montón, toda la gente que estaba ahí, claro, Amma insiste en la importancia del servicio y eran personas, Didac, la propia Alba, que estaban pues completamente al servicio esos días, ¿no? Y para nosotros fue maravilloso. Ya el momento en sí del encuentro... Lo que me sorprendió de ese servicio era, no os imagináis lo que podía ser conseguir un té o un café en medio de 15.000 personas metidos en el estadio. Pues de vez en cuando venían y me traían un té, que había casi que partirse literalmente la cara con una cola y para luego llegar a la cafetería, esperar un montón, y de vez en cuando venían y me traían un té o un café. Por puro cariño, digamos. Sí, servicio, Seba. Así es. Y luego allí lo que pasó es que, bueno, en primer lugar, en cuanto Amma entró al pabellón, había una sensación muy clara de que todo había cambiado. Hasta el aire había cambiado, hasta el olor de las cosas habían cambiado. Pero esto es literal, no es una metáfora. Y todo se pacificaba, había como una atmósfera a la vez muy densa y a la vez muy sutil, es las dos cosas a la vez. Densa porque está como cargada de bendición y sutil porque te eleva, ¿no? Se daban las dos cosas a la vez y ella empezó a abrazar gente y enseguida nos tocó el momento, había fallecido una amiga de nuestro hijo Omar y llevábamos una foto para que la bendijera. Habían fallecido pues 2 semanas antes y la llevábamos para que la bendijera y entonces ella la bendijo la foto y luego nos dio el abrazo, ¿no? Y el abrazo es que es muy difícil de explicar, pero sí es la sensación como que entras en una especie de útero infinito, la sensación de entrar en un útero infinito, en el que el amor es como un océano sin orillas, un océano sin límites. Cuando acabamos el abrazo, yo no podía hablar, estuve un ratito, de hecho me presentaron como un escritor francés. Sí, no podíamos ni hablar ni caminar. Vino alguien a presentarnos un escritor francés y yo no podía, bueno, ya mi francés es malo, pero imaginaos que no podía hablar en español, así que como para hablar en francés, ¿no? Esta fue mi experiencia particular. Y en algunos momentos, aunque claro, teníamos que estar todo el rato pendiente de los niños, tampoco pudimos tener experiencias meditativas, así sentarnos a meditar y ya está. Bueno, yo un ratito. Tú sí, pero en algún momento sí que pude saborear ese amor del que habla Amma siempre, que es un amor que no tiene condiciones, ese amor sin condiciones, ese amor gratuito del que ella habla todo el rato, pues hay momentos en los que durante ese fin de semana ese amor se pudo instalar en mi corazón. ¿Tú quieres añadir algo de tu experiencia? Bueno, para mí fue algo parecido. Yo no solamente no es que no pudiera hablar, sino que no podíamos ni caminar. ¿Te acuerdas? Que es verdad que nos sacaron para presentarnos a unas personas y yo no me estaba enterando de nada. O sea, estaba como si me hubiera tomado un tripi, así, el tripi más dulce del mundo, fue mi experiencia. Y el momento del abrazo ya nos recitaba en el oído una sílaba que era ma, ¿no? Como de madre o de... Yo creo que es una sílaba universal, ¿no? Para hablar de la maternidad y te decían en el oído ma, ma, ma. Mientras te estaba dando el abrazo, a mí me abrazó 2 veces y me dio 2 manzanas. Y te dio besos en la frente. Me dio besos en la frente como una abuelita. Y fue pues eso, de una dulzura. Y era lo que dice Martí, la sensación de fundirse en ella. Yo lo que más recuerdo es como
un estado, no sé es cómo decirlo sin fliparme mucho, como un estado no dual, en el que ya no había una diferencia entre dentro y fuera, entre Amma y yo, entre la mente y el corazón, sino que era todo como un espacio, como negro, podríamos decir, aunque es sin ningún color, sin forma o amorfo, donde era todo puro amor. Entonces poder tener un atisbo o un saboreo inmediato de ese estado y de ese lugar que a la vez es casa, que es el lugar más familiar del mundo. Ese espacio y ese lugar de alguna manera uterino, como dice Mardía, que siempre nos acompaña. Yo he tenido alguna ocasión, no sé si lo he contado en algún vídeo, un recuerdo o algo que yo vivo subjetivamente como un recuerdo de una experiencia uterina. Podríamos discutir mucho si es un recuerdo real o construido o qué es, pero la sensación fue algo parecido, como estar flotando en una especie de líquido amniótico, y como además esa sensación uterina es algo que es previo al desarrollo de nuestra individualidad, previo a la construcción de nuestro ego y a vernos insertos en el mundo del lenguaje, es algo que no ocurre en el espacio-tiempo, es previo a eso, es ontológicamente o existencialmente antes de que emerja el tiempo, el espacio y toda cualidad o toda categoría a priori. Así que de alguna forma es algo que no solamente pasa entonces, en el momento que Amma te abraza, sino que está pasando siempre. Y está pasando siempre como a nuestras espaldas o como envolviendo toda la experiencia que estamos teniendo. Y desde esa experiencia concreta, para mí es fácil entender a veces o tener un pequeño atismo de qué hablan los maestros como Ramana Maharshi cuando se habla de la experiencia no dual, en que todo está como fundido y fusionado en Sat, Chit, Ananda, en amor, ser y beatitud, ¿no? Eso es lo que tal vez sean las palabras que mejor describan lo que yo creí sentir en el abrazo de Amma. Así es, esta fue nuestra experiencia concreta, una experiencia solo de unos, y lo recuerdo unos y me emociona un instantes. poco, solo con recordarlo es emocionante. Sí, de hecho estos días estamos preparándolos y nos vienen como un anhelo de ir a visitar la India y quedarnos aquí en el Arnhem Si ya con era, los 5 joder, niños. si ya lo de Granollers será chungo, me quiere llevar a la India de verdad, Mardían. Sí, le quiero. Ahora de repente se me ha Con metido. 7 niños y a ver, vamos a tener que hacer un crowdfunding para... La primavera pasada se me metió en la cabeza lo del Camino de Santiago y al final, mira, sobrevivimos. Ya, pero a lo mejor podemos repetir el camino en vez de ir a la India. Bueno, ahora con el camino ya te conformas. Bueno, inshallah. Bueno, el caso es que esta fue nuestra corta experiencia con Amma. No hemos tenido una experiencia mayor porque... Y luego había justo en ese gente, momento- recuerdo alguna persona que nos hablaba allí, ¿no? Porque había algunas personas que nos conocían de diferentes lugares, ¿no? Y también es cierto que había personas como que parecía que nos estaban enterando, porque estábamos ahí, que yo estaba en un estado en el que casi no podía ni pensar, intentando saborear y degustar la experiencia lo máximo posible, y venía otro y se me ponía a hablar como de política o de cosas del mundo externo o de chorradas, ¿no? En alguna persona concreta, y yo esto, y para mí era totalmente incomprensible, ¿no? O sea, pero claro, hay gente, la propia Amma utiliza una metáfora que es la del aroma de la rosa. Entonces dice que la rosa siempre está dando ese aroma, que sería como el aroma que uno siente en el darshan o en el abrazo de Amma, pero hay algunos que tienen la nariz taponada y no se enteran, ¿no? Esa metáfora la utiliza ella tal cual, ¿no? Pues sí, me dio la impresión de que también hay gente con la nariz taponada. No, y cuando estábamos con Maulana pasaba igual. Claro. Es decir, que uno también tiene que tener el corazón abierto para que Eso. aparezca esto, ¿no? Si no, si tienes el corazón cerrado, no lo ves, ¿no? Es como son, los milagros son tan sutiles que si no las quieres ver, no los verás. Bueno, Venga. y a partir de aquí vamos a trazar brevemente la biografía de Amma, ¿vale? Hay un par de libros interesantes al respecto. Espera, que es que me agacho porque los estoy buscando. Hemos leído un montón de libros y tenemos también Sí, 2 tenemos vídeos en el muchos, canal. pero para este apartado vamos a utilizar sobre todo la biografía, pero esta biografía comprende pues, desde su nacimiento hasta los años 80 y ahí se queda. Y luego he utilizado también esta historia, Su abrazo es mi refugio, que es de la mujer que le organizó los primeros viajes a Amma a Estados Unidos y que comprende un tiempo más prolongado, ¿no? De tal manera que hemos podido completarlo. Y en primer lugar podríamos hablar del embarazo de la madre de Amma y de su nacimiento. Es muy interesante porque es una santa que está centrada sobre todo en el despliegue de la maternidad, y en la biografía se hace mucho hincapié en cómo fue el embarazo de su madre, en cómo nació y en los primeros años de su vida. Ella nace el 27 de septiembre de 1953. Es decir, que tiene ahora casi 70 años, 69 años. El año que viene cumplirá 70 años. Nace con el nombre de Sudamani, ¿vale? Pero ahora ya ese nombre casi no se utiliza para hablar de ella. Muy interesante que durante el embarazo
su madre no sintió lo mismo que había sentido en los 3 embarazos anteriores. La madre de Amma tuvo 13 hijos, pero 4 murieron, o sea, 4 murieron al nacer y un quinto murió a los pocos meses de vida o a los pocos días de vida. De tal manera que le quedaron solo 8, bueno, solo 4 chicos y 4 chicas. Y Amma fue el 4.º embarazo. Pues la madre de Amma durante los 3 anteriores se había hinchado, se había sentido hinchada al final del embarazo y cuando estaba hinchada se había ido a que la atendieran y a prepararse para el parto. Pero en el caso de Amma, en el embarazo de Amma, no sucedió así. De tal manera que el parto la pilló desprevenida y Amma nació sin ningún tipo de asistencia, rápido y sin asistencia. Hay una cosa que sucedió durante el embarazo de Amma y es que la madre tuvo extraños sueños con Krishna. En un momento dado soñó que daba luz a Krishna, su padre también tuvo sueños con dioses, de tal manera que todo estaba anunciando algo. Sin embargo, aunque todo estaba anunciando algo, los padres no se dieron cuenta de que la niña era especial, sino más bien lo contrario. La rechazaron desde el inicio porque ella nació demasiado oscura, más oscura que sus hermanos. De hecho, decían que tenía la tez casi azul, como Krishna, entre marrón y azulada. Y esto generó que la rechazaran mucho cuando era niña y que se convirtiera pues, en la sirviente de la familia, ¿no? Era como una hija de segunda categoría. Y desde muy pequeñita se dedicó al servicio, a hacer las cosas de la casa, pero también desde muy, muy pequeña ella cantaba, sobre todo tenía devoción por Krishna y inventaba canciones a Krishna, se pasaba todo el día como embebida y en ciertos momentos hasta se perdía de muy niña ya porque entraba como en estados de éxtasis místico, ¿no? Empezó a ir a la escuela, iba muy bien, por lo visto tenía una memoria prodigiosa, es decir, era extremadamente brillante en la escuela, pero la madre empezó a padecer unos problemas como reumáticos, unos problemas graves y crónicos de salud, y cuando cumplió los 10 años, después de haber tenido muchos hermanos más, y la madre no se podía hacer cargo de la situación familiar, se dedicó por completo a hacer las tareas de la casa y tuvo que abandonar la escuela, de tal manera que fue como la criada de su familia. A la vez, los padres, sobre todo la madre, la trataban mal y la madre era extremadamente estricta con ella. La pegaba si cometía algún error, incluso, bueno, la trataba mal de diferentes maneras. Y Amma fue enviada también a trabajar con 11, 12, 13 años, fue enviada a trabajar con los diferentes miembros de la familia o parientes cercanos de la madre. Vamos con la adolescencia. Entra así a los 13 años, de los 13 a los 22 años aproximadamente, ella va a empezar a tener como sus principales experiencias espirituales, aunque, como hemos dicho, desde muy jovencita sentía mucha devoción por Krishna. Como ella está continuamente dedicada al servicio y cuando no sirve en su casa, sirve en casas ajenas, normalmente de familiares, ella tiene como un trabajo agotador, pero cuando ya ha acabado todo por la noche, dedica casi sin dormir, dedica la madrugada a sus cantos devocionales. Es muy hermoso porque ella nace en un pueblo de pescadores y estaba el mar al lado y entonces ella identificaba el sonido Om, lo identificaba con cada vez que se movían las olas, ¿no? De tal manera que ella era capaz de recitar Om acompañada por el mecerse del mar, ¿no? Y sentía como una atracción muy profunda también por el mar. Ella en esta época de adolescente aunque ella nunca se quejó, había como la situación familiar le generaba una pena muy honda y entonces le hizo darse cuenta de que en la vida todo alrededor era sufrimiento, ¿no? Todo el mundo la trataba mal y entonces ella intentaba volcar todo el espacio que tenía en la recitación, en la devoción y a la vez esto le servía para darse cuenta de cuánto sufrimiento había en el mundo y también le acompañaba una gran compasión por los seres que sufrían, de tal manera que a veces robaba comida de sus familiares con las consecuencias que esto podía generar, robaba comida de sus familiares para dárselo a los pobres. Dice ella, comprendí que el mundo estaba lleno de sufrimiento. No tenemos verdaderas relaciones familiares ni de amistad, ya que todos nos aman solo para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Los seres humanos se aman entre sí, movidos por el deseo. Nadie nos ama desinteresadamente.
Solo Dios nos ama así. Es decir, esto ella se da cuenta de adolescente, hace ya como una experiencia directa de esto. Tiene una experiencia también muy hermosa y es que de repente tiene la intuición de que quiere aprender a coser y asiste a una iglesia en la que cose y allí el sacerdote de la iglesia la reconoce, es una de las primeras personas que reconoce en Amma un Mahatma o un alma grande. Se da cuenta de que esa niña va a tener algo especial. De hecho, este sacerdote va a dejar el sacerdocio y se va a volver un sannyasín, un renunciante, y le va a decir a Amma antes de marcharse que sabe que ella pues tiene algo especial. Pero a pesar de los sueños que había tenido su madre durante el embarazo, a pesar de que los padres de Amma eran devotos y gente muy religiosa, no fueron capaces de ver en ningún momento que Amma traía algo especial. Más bien consideraban que estaba loca, se avergonzaban de ella y sufrían mucho por el comportamiento de la niña. Hay un momento en que tiene incluso el deseo de marcharse de casa, pero aparece como un folleto delante de ella en el que se dice que había una niña que se había escapado de casa y luego había sufrido muchas cosas y se da cuenta de que la vía no es por ahí, ¿no? Y entonces empieza como el anhelo tan fuerte de escapar de esa situación por un lado y su deseo de identificación con Krishna empieza a ser cada vez más fuerte, hay una sed muy profunda en ella y hay un momento al final de la adolescencia en que ella empieza a identificarse con Krishna y ve a Krishna en cada grano de arena, en cada niño que viene hacia ella, en los árboles, en el agua del mar, etcétera, etcétera. Ella empieza a ver a Krishna en todos los sitios. Y entonces entramos ahí en la siguiente etapa, ¿no? Podríamos decir que entre 1975 y 1987, más o menos, es decir, entre los 22 años y los 37 años más o menos, ella empieza su magisterio espiritual. ¿Qué es lo que produce pues, este cambio radical? Pues el hecho de su identificación, que empieza a identificarse con Krishna. Cuenta ella, para mí, el menor grano de arena era Krishna. Progresivamente este estado se hizo natural. Ya no podía haber diferencia alguna entre Krishna que vivía y yo misma. ¿Y qué pasó? Cuando esto empezó a suceder, hay un momento en su vida en que va con un poco de comida en la cabeza y entonces de repente escucha unos versos recitados en una casa y entonces cae como en estado de éxtasis, de contemplación de lo divino y entonces empieza a manifestar a Krishna y empieza a identificarse con Krishna ya por primera vez completamente. Esto va a generar mucha atracción en la gente que tiene alrededor y va a empezar a venir gente a sus manifestaciones de Krishna, a sus Krishnas Baba, va a empezar a venir gente cada vez en mayor número. Y ella al principio, durante una época, esto es más o menos 1975, va a manifestar solo a Krishna. Pero poco después va a sentir, y además esto en el mismo año, a finales del 75, va a tener el anhelo muy profundo de encontrarse con la diosa madre, con Devi. Y este anhelo tan profundo va a manifestarse de dos maneras muy diferentes. Por un lado, en su cualidad va a convertirse a ratos en madre, va a parecer una madre por un lado, y por otro lado va a parecer una niña pequeña. Y entonces va a haber como situaciones que, claro, para una mente occidental van a parecer completamente escandalosas, y es que un día va a sentir atracción por una mujer que estaba dando el pecho a su hijo y se va a ir corriendo a ella y se va a poner a mamar del pecho de esta mujer que estaba dándole de mamar a su hijo. O en otra ocasión se va a poner a mamar de las ubres de una vaca. Hay vacas que van a venir a buscarla a donde ella estaba porque en un momento dado se va a dar cuenta de que no podía comer nada que no estuviera cocinado con una pureza de intención y entonces va a decidir que solo iba a comer lo que Dios le diera. Y entonces van a venir las vacas a buscarla para dar la leche, van a venir a veces algún pájaro que le trae peces y va a encontrar la comida de esa manera, ¿no? Y entonces se da su momento cumbre y es cuando llega a la unión con Devi, con la diosa madre. Dice ella, bueno, dice primero que era puro anhelo, pura sed y dice después, todos los enemigos interiores, como la atracción y la aversión, huyeron a esconderse en los rincones más profundos de mi mente. Me dejé mecer en un sueño dorado. Sonriendo, ella se transformó en un divino fulgor resplandeciente y se fundió en mí.
La madre me dijo que pidiera a los seres humanos que cumplieran la finalidad de su nacimiento. Oh hombre, realiza el ser. Y a partir de ese momento empezó a dar, junto con el Krishna Baba, empezó a dar el Devi Baba, pero paulatinamente va a ir abandonando la manifestación de Krishna y al final solo dará la manifestación de Devi, es decir, se identificará, será un avatar de la diosa madre. Un poquito después, todo esto en muy pocos años, un poquito después de esto, ella llegará como a una conciencia no dual o a fundirse con el Dios más allá de toda forma, ¿no? Dice ella. A partir de aquel día pude ver que nada era diferente de mi propio ser sin forma, en el que el universo entero existe como una pequeña burbuja. Se dio cuenta de que las diferentes formas de dioses y diosas no son más que distintas facetas de una misma realidad no dual. Y dice, cualquier forma divina que contemplara, yo me convertía en ella. Luego escuché una voz interior que decía, no eres diferente de ellos. Hace tiempo que todos se han fundido en ti. Entonces, ¿por qué llamas a todos estos dioses y diosas? A finales de los años 70 aparecen también los primeros discípulos, al principio un pequeño número. ¿Por qué primeros discípulos? Porque ya no solo quieren alimentarse de las manifestaciones de Devi y van a ella que les cure un poquito sus males, sino que quieren quedarse con ella a vivir y quieren ser sus discípulos y aprender de ella. Es decir, son renunciantes que quieren vivir con ella. De tal manera que en 1978 se forma como el primer ashram o el primer núcleo del ashram. Y en 1981 ellos, entre ellos, la llaman Madre de la Felicidad Eterna, que se dice Mata Amritanandamayi. Y ella empieza a dar ya su enseñanza. Ya no es solo una persona que manifiesta como un avatar de la divinidad, sino que ahora ya está empezando a darse enseñanza como una maestra espiritual. Y aquí llegamos a 1986-1987, en que hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio en esta etapa? Porque de repente, en 1986, llega hasta la India la invitación para que Amma vaya a Estados Unidos. Al final no irá solo a Estados Unidos, irá también a algunos países europeos y en las giras siguientes, cada año irá repitiendo la gira, se va a ir abriendo el programa de Amma de tal manera que va a llegar a muchos otros países. Y entonces, ¿qué pasa? Que Amma pasa pues, de ser una manifestación, un avatar de un dios, de una diosa hindú a la que acudían pues gente de la India, va a pasar a ser conocida paulatinamente por el resto del mundo y va a pasar a ser una santa universal, la santa de la maternidad universal o la santa de los abrazos, ¿no? De tal manera que entre 1987 y podríamos decir que hay una etapa que puede acabar en 2020, ella está como extendiendo este abrazo por el mundo, ¿no? Dice Gretchen, que es la que escribe este libro, Su abrazo es mi refugio, ella cuenta que desde niña había estado buscando como a la diosa madre, después de haber visto en un libro pues como en las culturas antiguas adoraban como a una diosa madre. Ella la había estado buscando y de repente se dio cuenta al encontrar a Amma, dice, mi instinto había estado en lo cierto, había una madre divina en el mundo y todos sus hijos la estaban encontrando. Y dice... Dice, y entonces, cuando se da este viaje en 1987, empieza por Estados Unidos, pero va también a algunos países europeos, dice, ese día amaneció una nueva era para Amma. Porque de repente su misión, que era particular, ¿no? Particular de la India, se volvió universal, ¿no? Y sí es cierto que en 2020 sucedió algo que es muy paradójico con la misión de Amma y que además fue justo después de que la conociéramos nosotros, y es que Amma tuvo que dejar de abrazar por el tema del COVID. Después de haber abrazado, se calcula que en torno a 50 millones de personas. Eso es, y a veces en un solo día, tenía por aquí el dato, en un solo día había abrazado, no sé, ya lo encontraré. Yo a más de 50.000 en un solo día. Sí, creo que en el día el que sale Darsam es un documental que se graba en su 50 cumpleaños y ahí sale al final una súper ceremonia de cumpleaños en que abraza a, no sé si eran 50.000 personas en un solo día. Pues en 2020, por la
pandemia, Ama tiene que dejar de abrazar a la gente, ¿no? Y entonces esto es muy difícil para una persona cuya vocación fundamental es esa, ¿no? Imaginaos cómo se cortan ahí todo ese enchufe que ella tiene o todo ese vehículo de amor que es, se tiene que cortar, ¿no? A través de lo que sucede con la pandemia, ¿no? Y ahora pues ha iniciado los Darsam, ha iniciado los abrazos, sigue dando abrazos en la India, está dando abrazos en la India, pero por ahora no ha retomado sus viajes, ¿no? Sí, Y esta sería su biografía. Sí, una cosa importante a medio camino, bisagra tanto entre la parte biográfica como la experiencia personal que hemos tenido con ella, es que pudimos atestiguar cómo Ama, cuando empieza a abrazar, ya no acaba hasta que abraza a todo el mundo. Entonces, los 3 días, ¿no?, que estuvo en Granollers, empezaba muy, muy temprano por la mañana y acababa ya de madrugada. Empezaba a abrazar y seguía abrazando y abrazando hasta abrazar a todo el mundo, de tal manera que apenas dormiría y no había ninguna interrupción. No se paraba para comer, y en el tiempo que yo estuve mirando nunca la vi ni parar un instante para descansar o para picar algo, o para tomar un vaso de agua siquiera, o para ir al baño, sino que estaba todo el tiempo, y yo estuve muchas horas nada más que fijándome en ella, cómo abrazaba, mirándola, analizando y discriminando cada pequeño gesto, ¿no?, intentando sentir algo de lo que estaba pasando ahí. Y en mi humilde opinión, ella tenía un grado de presencia absoluta, máxima, divina, todo el tiempo y cada instante. Y yo nunca la vi levantarse del lugar del abrazo para absolutamente nada, ni siquiera para ir al baño, en horas y horas y horas y horas. O sea, pero horas que a lo mejor estuvo 15 horas abrazando y el día siguiente otras 15. Y además seguía oliendo bien, digamos, después de 15 horas, la gente nosotros la abrazamos de los primeros, pero la gente que, gente que va cada vez, pero nada más, luego estaba igual. Sí, diciendo que sigue oliendo bien y además no parece cansada, porque dice ella que cuando hay amor no te cansas, cuando hay amor no te cansas. Y no se la veía cansada ni con necesidad, no se le veía con ninguna necesidad. Exacto, es lo contrario a cuando se organiza, yo qué sé, pues una jornada espiritual en Occidente, ¿no? Que lo primero que necesitamos es un hotel de 4 estrellas para que descanse la gente, luego un catering y paradas para tomar el café cada hora y media. Pues ella es justo lo contrario, una pura entrega. De hecho, ella misma dice que lo que ha hecho es entregarse a sí misma, ¿no? Ella es una ofrenda al mundo. Eso en ocasiones se define así a sí misma, como una ofrenda a Dios y al mundo. Y eso realmente es lo que parece cuando estás con ella, que se ha ofrecido, ¿no? Qué bonito. ¿Vale? Vamos con algo, con sus enseñanzas, por ejemplo. Claro, sí. ¿Vale? Bueno. Háblate un poco. Voy a hablar yo un poco. La mayoría de lo que voy a decir, como siempre, hay que tomarlo con pinzas porque es mi interpretación de Ama, que es un ser cuasi infinito o cuasi divino, o una manifestación de aspectos muy hondos y muy profundos de espiritualidad universal. Entonces está muy filtrado por mis sesgos, por mis carencias y por mis gafas, ¿no? Esta es la Ama que yo puedo ver o hasta donde puedo ver. He intentado dividirlo como en varias partes, y vamos a empezar a ver, y la mayor parte de la enseñanza que yo he encontrado que da Ama, aparte de alguna charla que tiene por ahí de las películas, son diálogos que se han transcrito, diálogos que tiene con devotos o con gente que va a recibir el darshan y el abrazo y le hacen alguna pregunta y Ama responde. Entonces yo he intentado, como buen filósofo o amante de la filosofía, intentar estructurar un poco todas esas respuestas y llegar a entrever pues un poco la visión general o el patrón general de la enseñanza de Ama. Pero naturalmente es mi forma de entenderlo y mi forma de verlo. A lo mejor alguien que tenga más nivel que yo, filosófico o espiritual, pues ve otra Ama diferente a la que yo veo. De hecho, ella lo dice también, claro, que hay una Ama para cada persona. Esta es la mía, ¿no? Eso es. No voy a hablar de la parte, como esto, no sé si luego hablarás más de la parte de Ama como madre o como la gran madre, como representación del arquetipo de la maternidad universal o de la divinidad femenina, sino que voy a centrarme más en las partes más filosóficas. Lo primero que me resulta interesante es que ella, tal vez en parte por el contexto cultural indio, tiene una visión de la realidad totalmente no dual. La mayoría vivimos en un estado de ignorancia de nuestro verdadero ser o de nuestro propio estado, identificados
con una cualidad ilusoria que podríamos llamar nuestro yo individual o nuestro ego. Entonces nos creemos individuos separados y en consecuencia se inician todos los males, ¿no? Tenemos una parte como de egoísmo, una parte de necesidades propias que entramos en competencia con los demás, entonces se genera el temor, como yo soy un ser limitado, tengo miedo a morir o a que me pase algo, a que algo le ocurra a esos límites que me contienen, en consecuencia ese amor me aleja ese temor me aleja del amor, que sería el ir más allá de mi propia limitación individual para literalmente poder abrazar a todos los demás. Y entonces nos vamos como apegando a esta identidad individual ilusoria, que en parte es como ensoñada, y vamos olvidando nuestro origen auténtico, que es que somos el amor divino y la conciencia pura, el sí mismo universal, el Atman o el Brahman o la divinidad. Y por eso el camino espiritual, esto lo dice Amma, es en cierta manera un camino de vuelta a casa o un camino que va hacia atrás, a recuperar nuestra esencia verdadera. Es muy interesante porque esto coincide totalmente con las enseñanzas del sufismo, que es un volver a recuperar la fitra, la esencia original en la que todos encontramos esa divinidad interior o esa divinidad en el corazón. Eso que buscamos, como en toda enseñanza no dual, es algo que en el fondo ya tenemos, es darnos cuenta de lo que ya está aquí. Ella utiliza muchas veces metáforas como descubrir una fuente en medio del bosque. Esa fuente siempre estuvo, aunque tú no la hubieras visto, pero no hay nada nuevo en que tú hayas descubierto la fuente. La fuente estaba desde siempre, simplemente esperando a que llegara el momento en que tú te encontraras con ella. Y la metáfora en que yo creo que ella lo explica más claro, porque muchas veces da una enseñanza, como todos los grandes maestros, con metáforas muy sencillas para expresar verdades muy profundas, que van más allá digamos, de un discurso meramente teorético o teórico. Y la metáfora que ella da para hablar de esta cualidad, de cómo esa realización del ser o esa iluminación última que buscamos habita ya en nosotros, dice que es la de un rey que ha olvidado que es rey y se cree que no tiene nada y que es un mendigo, y que entonces está en las calles mendigando, ¿no? Como todos nosotros estamos en nuestra vida mendigando amor, atención, reconocimiento, lo que sea, hasta que llega el gurú o el maestro espiritual y le señala su verdadera identidad. Le dice, en realidad tú eres un hombre, hay dos versiones, una con un millonario, otra con un rey, o un hombre rico y un rey. Le dice, bueno, tú eres un rey o eres un hombre rico, no tienes por qué estar aquí mendigando porque ya tienes un tesoro, ya lo tienes todo. Y el hombre al principio no le cree, piensa que ese maestro es un loco que está diciendo locuras o algo que no es verdad y sigue mendigando. Hasta que finalmente el maestro le dice dónde está el tesoro. Dice, el tesoro está justo debajo de ti. Hay varias versiones, lo he leído en diferentes lugares, o en la cabaña del mendigo, o a veces directamente justo debajo de donde el mendigo está sentado. Dice, ¿cómo encuentro este tesoro? Tendrás que cavar. Entonces el mendigo va cavando, 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 hasta que finalmente encuentra el tesoro y se da cuenta de que es rico, ¿no? O descubre su verdadera identidad como rey. Y aquí también hay una metáfora que tiene que ver con la práctica espiritual, con la sadhana, porque que hay que irla realizando poco a poco y teniendo una cierta fe o una cierta confianza en el gurú. Según vamos cavando, escarbando y cavando, tenemos que seguir, porque no vaya a ser que paremos justo antes de llegar al tesoro. Esto es algo en que ella insiste mucho también. Hay que tener una fe y una confianza en el gurú. Ella da una importancia esencial a la figura del gurú o del maestro espiritual. De hecho, ella habla muchas veces del Satguru, que sería algo así como el maestro perfecto, y dice que si se necesita un maestro para todo, para aprender cualquier ciencia, saber o cualquier arte, pues mucho más en el camino espiritual, que es la más complejo de los saberes y que está lleno de trucos y de trampas, y necesitamos a alguien que sea capaz de vernos desde fuera y ayudarnos y guiarnos en ese camino. Ella misma tuvo una especie de despertar espontáneo o espiritual, espontáneo, en el que toda la realidad era su maestro. Y ella está abierta a que esto pueda pasar a otras personas, sin embargo, insiste en que el cohete, o sea, la forma más rápida para hacer el camino es siempre a través del encuentro con un verdadero maestro. Y nos advierte de que aquellos que creen, que hoy en día es muy habitual, que no es necesario un gurú, según ella, son los que se resisten a entregar su ego y están buscando cualquier excusa para no ponerse a trabajar. Y que entre los ególatras, los más ególatras de todos son los más intelectuales. Esto se lo he escuchado decir un par de veces o lo he leído un par de veces. Porque del maestro no importa tanto lo que está diciendo. Por eso los intelectuales son los más ególatras, porque no importa que tú ya te sepas el discurso del maestro, sino que importa, y esto nos lo repite Amma, desde dónde lo dice. Si el maestro es de verdad un maestro y está
en esa continua presencia divina, o es un avatar, un representante de la divinidad en la tierra. Entonces sus palabras vendrán directamente de esa fuente. Y aunque esté diciendo lo mismo que ha dicho muchas veces, aunque tú ya sepas lo que te va a decir el maestro de una manera teórica, si te lo dice de verdad, se convertirá en una palabra viva que puede transformarte. Esto lo dice Ama, y también en el prólogo de uno de los libros biográficos que has enseñado, lo dice, ¿no? Alguna de sus seguidoras, que en ocasiones Ama repetía la misma cosa, sin embargo cada uno lo recibía de una manera diferente, porque era una palabra viva que venía de ese centro espiritual vivo y de esa conexión con lo alto. Entonces, si nuestra identidad individual es ilusoria, nuestra mente es maya, ella dice como no solamente, claro, si nuestra identidad individual es ilusoria, el mundo en cierta manera, o el mundo habitual en el que vivimos de nombres y de formas, también es ilusorio. Y pone algunas metáforas que desde mi punto de vista, epistemológicamente hablando, son finísimas. Por ejemplo, el mundo sería como el cielo que están mirando dos niños jugando a encontrar formas entre las nubes, ¿no? Y ahora estoy viendo unas cerezas, y ahora veo la cabeza de un perro, y ahora estoy viendo cualquier otra cosa. Realmente eso no está en las nubes, es algo que estamos proyectando nosotros sobre ese mundo, sobre las nubes. Y otra metáfora que da es como si fuera un león de madera que asusta a un niño. Sin embargo, los padres, que tienen más sabiduría, saben que un león de madera, al ser madera, ¿no? Es a ser su verdadero ser o su verdadera naturaleza, no tiene ningún poder de hacernos daño, pero el niño no es capaz de darse cuenta y tiene miedo ante esa forma. Pero esa forma, en cierta manera, no existe. Lo único real del león de madera es la madera. Y el absoluto, el Brahman o la totalidad o el Atman, ¿no? Lo real, el ser último, sería como esa madera. Si somos capaces de ver la realidad sin nombre y sin forma, de manera totalmente indiferenciada, siendo el testigo, poniéndonos en la posición del testigo desimplicado, del que ella está hablando del que ella habla muchas veces, entonces la realidad se convierte en lila, en un precioso juego divino en que podemos estar totalmente entregados a la vida sin a la vez sentirnos implicados por ella, ¿no? Como jugando con ese león de madera. También muchas veces comenta cómo estamos todos ya en contacto con ese Atman o con ese ser iluminado, y es nuestra propia mente la que, como un velo, nos impide ver la realidad, y que es la mente la que oye lo que quiere, que ella está muchas veces hablando y dando su enseñanza, y los demás oyen cada uno lo que quiere oír desde su nivel o desde su lugar. Como decíamos antes, hay quien no puede oler el perfume de la rosa porque tiene taponados, porque tiene la nariz tapada. Y entonces, por mucho que le estemos enseñando el más bello de los aromas, nunca podrá percibirlo. El apego, una metáfora que a mí me ha gustado mucho también, el apego al falso ego, a ese falso yo, a esa falsa identidad individual a la que estamos apegados, es como el juguete de un niño. Y ella pone el ejemplo como si fuera un chimpancé de peluche. Y entonces el niño lo quiere estar todo el tiempo, duerme con el chimpancé, lo lleva a todas partes, habla con él, y es algo súper importante hasta que, si consigue ir creciendo y va pasando como etapas evolutivas, la madre llegará un día en que mirará la habitación del niño y ese chimpancé que tanto amaba lo encontrará tirado en cualquier rincón, porque ha trascendido ya esa etapa, ¿no? Ella dice que con nuestro ego tenemos que hacer algo parecido. Normalmente un niño trasciende del chimpancé, pero luego se enamora cuando es adolescente de una bicicleta, lo dice ella también, son metáforas suyas, luego ya de un coche. Entonces nuestro verdadero objetivo en la vida sería intentar ir directamente a la fuente o al ser, enamorarnos de Dios, estar centrado siempre en la meta, ella insiste mucho en eso, para ir desapegándonos de todos los objetos parciales, de todos los deseos parciales, y desear nada más que con un inmenso anhelo llegar a ese estado último. ¿Y cómo es el estado último? Tengo aquí, como esto es algo que a mí me interesa mucho, la fenomenología de la experiencia espiritual. Tengo aquí, ¿va bien? ¿Bien? Vale, vale, te voy a ir, no sé si estoy aburriéndote. No, vale. Vale. ¿Cómo es la fenomenología de la experiencia espiritual? Entonces he intentado ser aquí como, digamos, un científico puro, en el que he cogido prácticamente tal cual, bueno, lo he ido, claro, cosiendo y pegando para poderlo contar en pocas palabras, pero he intentado coger prácticamente solo las palabras de Ama, para ver si nos podemos hacer, y esto es como una práctica, lo que vamos a hacer ahora, para ver si podemos hacernos una idea de cómo es ese estado de fusión con el Atman del que nos habla. Lo primero que ella dice es que hay que tener una mente sin mente. ¿Y cómo es una mente sin mente? Es una mente que está siempre en expansión hacia una total libertad, una libertad espontánea en la que no hay nada calculado, que es pura espontaneidad, que no está identificado con la mente, sino con lo que ella llama también en ocasiones el corazón, pero el corazón entendido como el ser, como el Atman libre de todo apego, de tal manera que se alcanzaría una paz
perfecta. Sería como un río, son metáforas suyas todo el rato, como un río que fluye y lo acepta y lo abraza todo. La verdad es la misma para todos, aunque pueda adoptar diferentes formas, como la electricidad es la misma, aunque pueda activar diferentes aparatos, el ventilador, la bombilla o el ordenador, pero la electricidad de fondo es la misma para todos. El ser realizado es un testigo inalterable que observa y adora a toda la creación porque ve a Dios en toda la creación. El ser realizado es conciencia pura, testigo inalterable, ¿no? Creo que ya lo he dicho. Este estado no puede ser comprendido, todas las palabras son vanas, solo se puede experimentar. Y el que llega a este estado vive la vida entera como una enseñanza. No hay nada que no le esté hablando directamente a su corazón y le esté enseñando. De tal manera que todo se convierte, toda la diversidad se convierte en los diferentes rostros de la misma unidad. También nos dice que es ser uno con la naturaleza, donde hay solo amor, solo Dios. Y insiste varias veces en que Dios y la naturaleza no son dos, no están separados. Cuando alguien llega a este estado, se convierte más en una presencia que en una personalidad. Esto para mí es muy fuerte, muy interesante y me abisma un poco también, ¿no? Porque es una invitación a perder nuestra personalidad en cierta manera para llegar a ser presencia. Se acaban las diferencias entre tú y yo para que solamente brille el único ser que somos, el amor sin apegos. No es algo que pueda ser dado, es una realización y es a la vez la culminación de una intensa sadhana, es decir, de una práctica espiritual continuada. Son las dos cosas, ¿no? Es algo que es totalmente gratuito y que viene solo por la gracia y a la vez el resultado de una intensa sadhana. Estar desapegado es volverse el sakshi, el observador desimplicado en todas las experiencias. Bueno, hay algunas otras metáforas, pero me las voy a saltar. Vamos a ver cómo se puede alcanzar, luego si da tiempo hablamos de absoluto y relativo, vamos a ver cómo se puede alcanzar ese estado. Y entonces he hecho lo mismo, he intentado coger de la manera más pura que he podido, de diferentes lugares y lecturas, cómo es, cuáles son los medios y las prácticas que nos propone AMA para llegar a ese estado. Como son preguntas y respuestas, hay muchas veces que dependiendo de quién pregunta o del contexto ya dice cosas diferentes, pero en realidad todas son la misma, ¿no? Desde el punto de vista del alma individual, sí que hay que seguir como un dharma, es decir, como unas normas o una estructura que hay que seguir con pureza y valores morales. Para ella, dharma y moksha, la iluminación y, digamos, el seguimiento de estas normas son interdependientes. No puede haber una plenitud sin dharma, sin actuar bien. De hecho, cuenta casos de personas que vienen sufriendo a verla y la medicina que ella les receta es que se porten mejor, que sean como mejores hijos, mejores niños, mejores personas, porque ella ve que hay algo que están haciendo mal y eso no se puede tener como paz de espíritu. No puede haber moksha sin dharma, iluminación sin una ética, podríamos decirlo en un lenguaje actual. Entonces, me salto algunas cosillas, luego si hay tiempo hablamos de ellas. AMA da algunas respuestas cuando le preguntan, a veces le preguntan que diga en una frase o en una palabra cómo conseguir la iluminación o el despertar o el estado de ser o el estado de realización de sí. Y algunas de las respuestas que da son a través de la paciencia, esto lo repite muchas veces, el amor a Dios, la compasión, la devoción, la acción contemplativa, actitud positiva, todos son palabras suyas, aceptación, servicio, entrega, conciencia, discernimiento, sadhana, práctica espiritual, humildad sin pretensión de alcanzar nada, presencia pura, entregándonos al presente. De esto habla también en varias ocasiones. El futuro ya se hará solo, tenemos que entregarnos plenamente al presente. Llevar una vida contemplativa o una vida meditativa, lo cual puede ser complementario, pero no necesariamente opuesto a una vida práctica y concreta. Encender un interruptor interior con una puerta siempre abierta. No dar a nada demasiada importancia. Conexión con el silencio. Apertura del corazón espiritual. Ser capaz de observarlo todo sin etiquetas. Ir más allá de toda pretensión. Calmar la mente con la meditación. Hay muchas capas. Esta es una metáfora que me gusta mucho. Dice, empezar a meditar, como esa metáfora que hablábamos antes de ir cavando para encontrar el tesoro, sería como limpiar un suelo muy sucio que nunca fue limpiado. Entonces hay muchas capas de suciedad y entonces al empezar a moverlo y a restregar puede parecer que incluso aparece más suciedad, pero es necesario que vaya aflorando y emergiendo toda esa sombra, diríamos en un lenguaje moderno, para que pueda ir siendo integrada. Sinceridad y amor. Hacer una sadhana, una práctica espiritual sincera para eliminar gradualmente el sentimiento de yo y de lo mío.
Actuar en el presente sin importar los frutos de la acción y avanzar sin apego a la siguiente acción. Construir una conexión interior con lo permanente, no con el pequeño ser personal que es como una llamita, sino con el fuego eterno. Hay un salto, habla de que hay un salto final, de que la última parte para llegar al estado de realización es algo en lo que ya no podemos hacer nada, sino que se necesita como mucha ayuda y que solo depende de la gracia divina. Y esa gracia, amor, apertura de Dios, es el factor último decisivo. De hecho, mira, tengo aquí un pequeño párrafo que lo voy a leer literalmente de Ama, cuando nos habla del manantial del amor, que me ha parecido bonito y que sintetiza todo lo que he dicho hasta ahora, esas técnicas, entre comillas, o esas propiedades o cualidades que se deben cultivar para llegar a ese estado de realización. Entonces dice, el amor es nuestra auténtica naturaleza. Dentro de ti hay un manantial de amor. Abre correctamente esa fuente y la Shakti, la energía del amor divino, llenará tu corazón expandiéndolo interminablemente dentro de ti. Tú no puedes hacer que eso suceda. Lo único que puedes hacer es crear la actitud correcta en tu interior para que ocurra. Si nos centramos en la meta, ¿no?, en la meta de la realización del ser, si nos centramos en la meta, el desapego ocurre espontáneamente. Y he cogido también como 10 o 12 consejos que dan una sola frase, porque varias veces hay personas que le dicen, dame un solo consejo o dime una sola frase que me ayude. Entonces he cogido todas las que he encontrado y las he puesto aquí seguidas. Una sola frase o un consejo que nos da Ama. Lo he modificado un poco porque a veces no está en imperativo, pero para que tenga más fuerza para el vídeo lo he puesto en imperativo. Entonces, ¿qué nos recomienda Ama para que lleguemos a este estado de realización? Dice, encuentra tu ser. Ama a todos. Esfuérzate en tu práctica espiritual. Permanece en el momento presente. Ofrece tu vida para alcanzar la realización de Dios. Sirve a Dios. Reconoce tu ignorancia. Sé un principiante. Esto lo decía sobre todo a un músico que iba de que él sabía ya mucha música y esto a Ama no le gustaba y le decía, no, tienes que ser como un principiante. La música, como cualquier disciplina, es como el espacio, como el vasto espacio, como la inmensidad del cosmos. Por mucho que sepamos, es nada comparado con lo que nos falta por saber. Entonces hay que ser siempre y en todo un principiante. Abre tu corazón, expande tu corazón. Estos son consejos concretos que nos da Ama. También Ama recomendaba recitar un mantra y ella misma hacía el mantra Diksha, la iniciación en el mantra. Y entonces de los mantras dice un montón de cosas muy bellas, como que son las vibraciones más puras que los Mahatmas, las almas puras y grandes, han encontrado y nos han traído para facilitarnos la vida a los demás. Pero que igualmente que el ejemplo de la rosa, hay que tener el corazón abierto para entender y para profundizar en el significado, en el sentido del mantra. Y la clave es recitar el mantra, esas letras semillas, intentando sentirlo plenamente, sentir el mantra para sentir a Dios, nos dicen. Y el mantra también es un puente que conecta con el gurú. ¿Y cuáles serían los obstáculos? Hemos visto cómo es el estado al que hay que llegar, cuáles son los consejos de Ama, cuáles son los obstáculos. Pues son los más evidentes y también coinciden mucho con los obstáculos clásicos en el budismo, en el sufismo, que se dice que son 4, y luego os lo digo cuáles son. Bueno, los 4 del budismo son del sufismo, no sé dónde estoy hoy, son el nafs, que sería el ego, el hawa, que sería el deseo, el dunya, que sería el apego al bajo mundo, y shaitán, que sería como el arquetipo o el principio del mal. ¿No? Pues los que nos dice Ama en realidad son pues dar vueltas a lo mismo, es muy parecido. Los obstáculos serían, todo esto está sacado de los libros, intento no inventarme nada. El egoísmo, la ignorancia, ¿no? La ignorancia de nuestro verdadero ser. Las propias ideas pueden ser un obstáculo, incluso las propias ideas que tenemos sobre el camino espiritual. Estar cerrado, de esto habla muchas veces. No había nada peor como estar cerrado de corazón y no estar abierto a la enseñanza. Los apegos materiales a personas o a ideas. Este es muy fuerte también, y lo hice un par de veces, escuchar indiscriminadamente a cualquiera que afirme ser un maestro o leer libros sin ser selectivo. También el bullicio y el bullicio del pensamiento, el miedo, nuestra naturaleza más baja e inferior, los vasanas, que serían como tendencias de carácter o más bien tendencias burdas, y el estado de olvido en el que vivimos. Esto también está muy presente en el sufismo, el gafla, que sería como el olvido de nuestra verdadera naturaleza. Y bueno, luego si queréis hablo un poco más, ¿no? Tengo apuntado también qué dice más sobre religiones, sobre Cristo y sobre el estado actual de la humanidad y semejanza con otros santos. Y también algunos apuntes sobre lo relativo y lo absoluto. Bueno, esta parte sí que la quiero leer, lo otro solamente si hay tiempo.
Como Ama es una maestra genuinamente no dual, habla muchas veces del camino de indagación en uno mismo y del camino devocional con un Dios personal, y para ella no hay diferencia entre las dos cosas. De hecho, hay una pregunta concreta que le hacen en uno de los libros, os puedo dar la cita, que dicen, los que siguen, alguien le pregunta esto a Amma, los que siguen el camino devocional dicen que Dios creó el mundo. Los vedánticos, ¿no? Los vedantas no duales opinan que todo es la creación de la mente. ¿Cuál es cierto? Y Amma responde, ambos puntos de vista son correctos. Aunque un Dios creador solo tiene sentido mientras haya creación, pero para entender el Vedanta hay que tener la experiencia de lo no dual, no basta con leer libros. Claro, porque una cosa es como hacerme una interpretación personal, más bien a medida de lo que es el Vedanta, como al gusto de mi ego, y otra cosa es tener esa verdadera experiencia de lo no dual. Entonces, hay una clave muy interesante para integrar ambas cosas, que es mientras haya nombres y haya formas, hay Dios. Entonces solamente podríamos decir que trascendemos esa idea o el concepto divino cuando entramos en un estado en que no hay nombres ni formas, lo cual está en todas las místicas universales, porque Dios es el uno sin segundo, aquello junto a lo cual no hay nada. No podemos decir yo frente a Dios, o aquí hay una cosa y aquí está Dios como algo separado y diferente, ¿no? Solo hay una unidad. Y saboreamos esa unidad continuamente en la diversidad. Desde el Vedanta, la Shakti total, ¿no? La energía total es inmutable. No hay individuo ni viaje espiritual, pero a nivel individual, dice Amma, se experimenta una conciencia en expansión que llega a la realización final. Y da una definición del Atman, que perfectamente podría estar en hadices o en el Corán, que dice, o en el Tao o en cualquier tradición, el Atman es lo que está más lejos que lo más alejado, y lo que está más cerca que lo más cercano. ¿No? Muy fuerte esto. Y repite a veces una frase típica hindú, ¿no? Que Saguna es Nirguna, que Saguna es la forma y Nirguna los informa, ¿no? La forma nos lleva a lo que no tiene forma y lo que no tiene forma nos lleva a la forma. E incluso en cuanto a las formas religiosas es así, y aquí utiliza la metáfora de una barca para pasar a la otra orilla. Las formas serían como la barca, que pueden ser necesarias en una parte del camino, pero también hay que tener cuidado de no apegarse demasiado a la barca, porque entonces nos quedamos en el río en vez de pasar a la otra orilla. Luego si hay tiempo, sigo más, para no enrollarme mucho. A ver qué nos aportas tú, Martía. No, sigue, ¿eh? ¿Sigo? Claro, queda tiempo, ¿Sí? yo creo. Vale, pues respecto al estado actual de la humanidad, Amma nos dice que estamos metidos hasta el cuello en pleno Kali Yuga, en el último de las eras de la tradición hindú, es decir, en la edad del hierro, que es la edad de la ignorancia, en el que, ¿qué es lo que se ignora? Se ignora nuestra verdadera naturaleza espiritual, y que vamos a ir viviendo un doble movimiento en el que habrá cada vez más apego como hacia la materia y también más despertar espiritual, lo cual acabará generando una especie de desequilibrio que nos llevará al inicio de una nueva era en el próximo milenio. O sea, no sabemos si será mañana o en 900 años, pero si tenemos esta esperanza de Amma, de que el próximo milenio verá un gran despertar espiritual, pero primero habrá como una especie de roce fuerte entre estas dos tendencias, ¿no? La tendencia por un lado hacia el mayor materialismo y hacia el despertar espiritual. Y de hecho ya llega a decir una cosa que es devastadora, dice, esta época es especial porque alcanzamos una cima. ¿Y qué cima es esa, Amma? De la cima del ego, de la oscuridad y del egoísmo. Y tendrá que llegar al límite para que dé paso al Satya Yuga, ¿no? A una nueva edad de la verdad, a una nueva edad de oro, ¿no? Digamos. También anima a los líderes mundiales religiosos a difundir los principios espirituales de cada religión y no quedarse en los aspectos exotéricos, externos de la religión. De hecho, ella dice que si alguien se apega demasiado a la parte externa de la religión, se va a acabar extraviando. Sería como llevar la barca encima, como decíamos antes, una vez que has pasado a la otra orilla. La religión, otra metáfora que utiliza, es como una valla protectora de un bello jardín que da bellos frutos, pero lo importante son los frutos, no la valla protectora. Sería como si alguien estuviera señalando el fruto para comértelo y hoy en día está todo el mundo peleándose por el dedo, ¿no? Fijándose nada más, como dice ella, en las palabras y los aspectos externos de sus religiones, cuando la religión solo tiene sentido como un medio para llegar a un fin. Algo que nos congratula mucho porque son prácticamente las mismas palabras que repetimos nosotros en nuestros vídeos un montón de veces. Cualquier religión se puede vivir como una medicina
si es un medio para acercarse a lo divino, o se puede vivir como un veneno si se convierte en el fin en sí mismo y solamente importa la valla o la barca o el aspecto externo y esotérico. Entonces yo estoy en la única verdad y todos los demás se condenan. De hecho, aquí a mí me llama mucho la atención en una ocasión que una devota le pregunta a Ama sobre el cristianismo. Le dice literalmente que en su familia son cristianos, pero que ella sigue y ama a Ama, y que le están diciendo que por seguir a una maestra no cristiana y por haber como en cierta manera abandonado el cristianismo se va a condenar y va a ir al infierno. Y esto le espanta a Ama, ¿no? Diciendo que no puede haber un Dios tan cruel que mande al infierno a los que no siguen una tradición o una religión, que es todo lo contrario, que en todas las tradiciones y religiones podremos salvarlos. Y ella dice de Jesús que le acepta como Dios manifiesto de Jesucristo, como Dios manifiesto en forma humana, como avatar. Ahora bien, no es el único avatar. Ha habido muchos antes y algunos después, y cualquiera que los siga con corazón sincero se salvará. Es absurdo pensar que solamente hay hay exclusividad en una única tradición. Y cita la propia Ama este versículo de Jesús, ¿no?, del Evangelio, que dice que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Y también dice que hay que tener cuidado de no convertirse en un demente en el nombre de la propia religión. Y hay otra anécdota interesante para ver cómo trataba ella el tema religioso o el tema de las diferentes tradiciones en las que un devoto le pide un mantra. Y Ama le dice que de qué tipo de mantra quiere, y él dice que quiere un mantra que tenga que ver con la diosa Kali porque quiere complacer a Ama. Pero Ama no le da el mantra, se queda pensativa y dice, no, yo creo que sería mejor para ti un mantra de tradición cristiana, porque tú eres originalmente cristiano. Y el hombre insiste en que no, en que ella quiere el mantra que quiera Ama y de la tradición de Ama. Y Ama le dice que para ella Krishna, Kali y Cristo son lo mismo, pero que para él, para el devoto, aunque él crea conscientemente que son la misma cosa, en su vida profunda e inconsciente lo siente como algo separado, y que si le da un mantra que no sea cristiano, antes o después le va a generar pensamientos problemáticos y puede abandonar la práctica. Así que al final le da un mantra cristiano y el hombre reconoce que era lo que realmente quería, ¿no? Un mantra cristiano y que estaba pidiéndole un mantra de Kali simplemente para ganarse Ama o para complacerla, ¿no? También otra metáfora que utiliza, esto creo que fue en un discurso que dio en la ONU, es el de que las diferentes religiones son como los colores de las flores o las formas de las flores, y lo bello del ramillete es que sea muy diverso, que no sean todas las flores iguales. Y por último podemos hablar de las semejanzas con otros santos, ya que como a Maulana le hemos conocido, hay algunas cosas que me han llamado la atención porque son exactamente igual. En Maulana, también en Ramana, hasta el punto que le conozco, ¿no?, también un sabio, un santo del siglo XX, y en Amma, ¿no? Lo primero sería lo que hemos dicho ya, esa cualidad incansable de pura presencia, de infinita paciencia y de puro amor. Ni Maulana, ni Amma, ni Ramana seguro, se quejan nunca o están tristes o tienen como extrañas fluctuaciones o cambios de ánimo, sino que están siempre todo el tiempo con esta infinita presencia amorosa. Entonces eso los convierte para mí en lo más parecido que podemos encontrar a un avatar, a un canal de lo divino en esta tierra, y también nos pone a nosotros el santo en el espejo, y en este caso un espejo tremendo porque vemos lo lejos que estamos de conseguir este estado, un estado en el que nuestro ánimo esté de verdad asentado permanentemente en ese ser o en ese amor divino, de tal manera que no haya continuas fluctuaciones de nuestro ser. Una cosa que me llama la atención es que dicen que Amma tenía una puntería perfecta cuando hacía el prasad, que es como dar caramelos o golosinas o comida, los lanzaba a los devotos y siempre con una puntería perfecta, y es algo que hemos podido comprobar también nosotros con Maulana, que muchas veces nos daba también caramelos o bombones y los lanzaba a veces sin mirar muy bien y siempre te caían en la mano, y hacíamos esta broma que parecía que se había hecho a cámara inversa, ¿verdad? Que era como si lo hubieran grabado, si hubieran grabado el bombón yendo de mi mano a la bolsa y luego lo hubieran puesto al revés, ¿no? Lo hubieran puesto la moviola al revés, porque era increíble, ¿no? Como con 90 años te estaba lanzando los caramelos y acertaba siempre. Y hay un momento en el que Ama dice que hay un dharma que actualmente debería de ser obligatorio, que es la acción conjunta, que sería juntarnos en este tiempo de egoísmo, aquellos que tenemos como un anhelo espiritual. Y esto me recuerda mucho al lema de la Tariqa Naqshbandi de Tariqatun as-Sohbet, ¿no? Como el camino espiritual es la reunión, o es el encuentro, o la bendición está en el encuentro. Y también me ha gustado mucho de Ama cómo insiste permanentemente en las dos vías. Por un lado en la vía devocional y por otro lado en la vía de la indagación del sí mismo, igual que Ramana. Tal vez Ama haga más hincapié en la parte del amor, ¿no?, como en esa cualidad maternal, y Ramana haga más hincapié en la parte de la indagación de sí, del vichara, de la indagación espiritual, pero los dos hablan de las dos cosas todo el tiempo.
Y bueno, ya está. Vamos a ver, no sé si ya es la hora. Nos queda un ratito todavía, Mardia, ¿qué puedes añadir? Si no, yo puedo seguir hablando. Yo quizás simplemente, según te escuchaba, simplemente añadir un poquito de cómo es su cotidianidad, ¿no? Eso es. Porque esto lo cuentan también en las narraciones diferentes y también nos suena mucho a lo que hemos visto en Maulana, por ejemplo. Suelen contar que casi no come, que casi no duerme, que más bien parece como que descansa un poco, pero no llega a dormir por la noche. Que esto nos lo han contado a nosotros también de Maulana Signasin. Que tiene la misma habitación actualmente que tenía en los años 70 cuando empezaron a llegar de manera improvisada los primeros discípulos, es decir, vive con una extrema sencillez y parece que no le importa en ningún sentido pues tener riqueza o bienes materiales. Tiene que, esto ya lo hemos mencionado, pero bueno, se puede hacer hincapié en ello como esa entrega o ese servicio, esa entrega constante a los demás, ¿no? Que pues es diaria, es constante y que implica que no tiene privacidad. Está siempre disponible, dicen la gente que la conoce. Si quieres ir a visitarla, vas y la visitas y te encuentras con ella, ¿no? Esta disponibilidad y esta entrega absoluta pues es otra señal de santidad. Y luego tiene ese compromiso vital básico que es el de abrazar a todo el mundo. Este sería, si ella tuviera un sueño de estos que nos plantean a veces en estos eslogan modernos, el sueño de Amma sería abrazar a todo el mundo, conseguir abrazar a todo el mundo, ¿no? Y esto nos habla pues de esa belleza interior. Hay un horario completo en el ashram, la gente que vive allí con ella, pues que hay como varios elementos de la práctica. Una es lo que hemos dicho del mantra, la mayoría de la gente le pide a Amma un mantra particular y hay una ceremonia cuando ella entrega el mantra particular para cada cual, que significa que es como una especie de llave con la que hay ir abriendo, desvelando, descorriendo el velo que nos separa, los velos que nos separan de lo real, ¿no? Entonces, centrarse en el mantra, cocinar con el mantra, hacer las cosas de la casa con el mantra, ir a pasear y tener el mantra, todo eso nos va acercando a esa conexión con lo divino, ¿no? O a esa realización del ser. Y luego después hay también horas de meditación, hay horas de aprendizaje y de enseñanza y de lectura de los libros sagrados, hay también pues experiencias de devoción comunitaria y luego hay horas de servicio y horas de descanso y de comer, ¿no? Y entonces la gente pues tiene que conseguir como una armonía entre el servicio a los demás, la meditación propia, la recitación del mantra o la asistencia al darshan de Amma. Esa sería como la práctica colectiva. Y a mí me gustaría plantear, bueno, lo de la maternidad universal lo hemos como mencionado así también, sobre todo al inicio, pero insistir en la importancia que para ella tiene un atributo divino en el sufismo, que es también la clave para el sufismo de la creación, que es lo que tiene que ver con la compasión, ¿no? El amor como compasión. Para ella toda la creación emana de esta compasión. Y es muy hermoso ver cómo esta compasión se da en ella a la vez que el desapego. Hay una foto que la tenemos que haber puesto aquí, se me ha olvidado meterla aquí. Hay una foto muy hermosa cuando el tsunami del 2004, que fue un 26 de diciembre, quienes habéis visto lo imposible, la película trata sobre ese tsunami. Ese tsunami, bueno, luego hubo uno un par de años después, pero este primer tsunami asoló las costas del sur de la India, no afectó mucho a la zona en la que estaba Amma, porque es el suroeste de la India, pero aún así ella de alguna manera lo intuyó que sucedería y creo que puso a la gente del ashram en lugares altos y luego después cuando sucedió no falleció nadie en el ashram. Pero ella, hay una foto en la que se la ve a ella abrazando a un niño que acaba de perder a toda su familia en el tsunami, ¿no? Entonces ella, aparte de poner a toda la gente del ashram al servicio de pues, la gente que había perdido casas, que había perdido gente o al servicio de la situación, en esa foto concreta está con el niño llorando desconsoladamente, ¿no? Están ambos llorando desconsolados. Y entonces hay una empatía y una compasión de Amma que se da a la vez de su desapego completo, ¿no? Esta es como una de las grandes
señales de la santidad de alguien, ser capaz de un compromiso concreto, de una identificación completa con el dolor de la persona que tienes delante, por un lado, hasta dolerte incluso más de lo que se duele ella, y en otro sentido, ser también capaz de un desapego que te permite estar sumergido a la vez en la completa dicha, ¿no? Esta sería como A una veces señal clara de le santidad. preguntaban cómo era su estado y ella respondía en ocasiones de esa manera dual. Decía que externamente estaba ahí amando y abrazando a todos sus hijos, pero que internamente no se veía afectada por nada. Era como ambas cosas a la vez. Es ambas cosas a la vez, eso es. Que hay a veces que pensamos, no, si un santo ha conseguido el desapego, no, pero el desapego no es lo mismo que desafecto, ¿no? Claro, exacto. Es decir, es conseguir esa doble Que naturaleza. no hay ese automatismo. Ella decía también que nos liberan, normalmente estamos en reacciones automáticas y en deseos automáticos, y se trata de llegar a un estado en que nos liberamos de ese automatismo y se puede reflejar cualquier emoción, incluso en grado sumo, pero sin sentirte esclavo de esa emoción. Eso es. Y luego podíamos acabar porque pensábamos, qué práctica, qué Sí, práctica. yo tengo una, Pero pero tú como tienes otra. sí, yo tengo una, claro, porque llegan las Navidades y seguramente No, esa no. la mayoría el día 24, el día 25, pues haréis una celebración con vuestra familia, vuestros seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como Amma tiene esta propuesta y es este ejemplo de ir abrazando gente por el mundo, pues vamos a hacer una propuesta esta semana muy simple, y es que nos atrevamos a abrazar a alguien a quien no solemos abrazar en la cena de Nochebuena o en la comida de Navidad. Así unimos también la fiesta cristiana con la fiesta de Amman. Eso. Le podéis decir, es que estoy siguiendo un curso que se llama Un santo en tu espejo, donde una sufi que se llama Mardia me ha dicho que te abrace. Pues así, Es muy incómodo para mí, no me apetece nada. pero lo voy a hacer. Bueno, inventaos lo que tú también sea. lo vas a También hacer, lo ¿eh? voy a Tú también hacer lo yo. vas a hacer, Y tú también, ya te voy a decir yo a quién Y tienes que yo abrazar. ya sé a quién vas a abrazar, tú también. Esa es la propuesta esta semana que habrá, claro, pero no es fácil porque, o sea, a mí me es muy fácil coger a mi niña pequeña, Nuria, y darle un abrazo gigantesco, a mis otros hijos, ¿no? O a mi marido, eso es fácil, ¿no? Pero hay con personas, y a veces las queremos mucho. Hay personas a las que queremos mucho, pero nunca nos acercamos físicamente a ellas, nunca los tocamos, los acariciamos, los abrazamos. Pues a ver si nos atrevemos. Amén. Vale, y podemos acabar haciendo una práctica muy sencillita que se me ha ocurrido, que tendría que ver con ese abrazo. Entonces vamos a hacerlo como una meditación de 5 minutos, que podemos cerrar los ojos, relajar el cuerpo, podemos imaginar como una ola o una onda de luz de la cabeza a los pies, que es nuestra propia atención amorosa hacia el cuerpo, y lo vamos relajando, relajamos la frente, los párpados, la cara, toda la cabeza, y el cuello y los hombros, los brazos, el antebrazo y las manos. Poco a poco vamos entrando en un estado de calma, de tranquilidad y de relajación cada vez más profundo. El pecho, la espalda, el vientre, todo el tronco se relaja más y más cada vez. Relajamos las caderas y las piernas hasta las rodillas y hasta los pies. Y ahora llevamos la atención a la respiración, aquí y ahora, y sencillamente observamos cómo entra el aire y cómo sale. No hay nada que conseguir, no hay nada que hacer, nada que pensar, ningún sitio al que llegar, ninguna conclusión que sacar. Podemos soltar incluso nuestro ego, nuestras preocupaciones habituales, nuestra identidad habitual, luego las recuperaremos. Y durante un instante solo ser y respirar. Y como nos anima Amma, podemos recitar un mantra, cada uno el que prefiera, y si alguien no sabe cuál recitar, yo le sugiero la palabra gracias, internamente gracias, gracias, gracias. Y durante un instante, sin ningún objetivo, simplemente estamos recitando el mantra y respirando sin más. No se puede hacer ni bien ni mal, porque se trata de parar la cabeza. Dejamos de etiquetar las cosas como buenas o malas, correctas o incorrectas. Eso es pura abstracción de la mente. Paramos la mente para descubrir, como dice Amma, qué está brillando detrás de la mente, porque no es nuestra mente o nuestro ego el que está viviendo realmente la vida, sino la conciencia, el amor y el sí mismo que hay detrás. Toda experiencia en realidad es así.
Incluso una experiencia sencilla como mirar la belleza de una flor realmente ocurre más allá de la mente. Si meto la mente y quiero clasificar la flor y entenderla y mirar cuál es su forma o su color, entonces no estoy experimentando la belleza de la flor, que es algo que ocurre como cualquier experiencia en realidad más allá de la mente, en nuestro verdadero ser, en el corazón. Y ahora durante un instante podemos parar la cabeza y solo ser, sin más. Y os voy a proponer una imaginación activa, y para que sea eficaz este ejercicio me gustaría que intentarais imaginarlo con la mayor intensidad posible. Y vamos a imaginar a la divinidad femenina, a la parte femenina de Dios. Al que le valga puede hacerlo con la propia ama, y si no podemos imaginar a la Virgen María o a una diosa o a una santa que conozcamos, e incluso a nuestra propia madre cuando éramos niños. Podemos imaginar a Ama, yo creo que es lo más fácil. A cualquier universal femenino. Y nosotros sintiéndonos puros, inocentes, casi como niños, en nuestro verdadero ser, sin artificio, sin todas las capas de personalidad que hemos ido añadiendo, sin pretender nada, desde esa mente de principiante, reconociendo nuestra ignorancia, desde la humildad y la paciencia, nos podemos dejar abrazar por ese ser femenino universal. Podemos sentir cómo nos fundimos en el abrazo y notamos el amor de toda la realidad. Ese abrazo es el abrazo de Dios, del universo, de lo real, de la diosa, que nos contiene y nos llena de amor. Y que es capaz de vernos y de mirarnos exactamente como somos. Hasta la última fibra de nuestro ser es vista y amada y abrazada exactamente como es. Podemos sentir que nos aman con un amor perfecto. No nos falta ni nos sobra nada. En nuestra pureza original somos perfectos para ser abrazados por esta compasión y amor infinito de la divinidad. Y ahora podemos mirarnos así a nosotros mismos, mirar nuestras propias emociones con ojos de Dios. Podemos localizar dónde estemos ahora sintiendo nuestras emociones, en el pecho, en el vientre o en cualquier otro lugar del cuerpo, y abrazarlo como si nuestro mundo emocional fuera un niño. Y con ese amor infinito nosotros somos ahora como esa diosa que abraza todo lo que sentimos y todo lo que somos. Y podemos mirarnos así a nosotros mismos, desde el amor divino y el amor de Dios. Podemos amarnos incondicionalmente también a nosotros mismos. Y sentir que somos tanto la madre que abraza como el niño que es abrazado. Los dos somos uno, no hay diferencia. En el abrazo solo hay amor, y eso es lo que somos. Intentamos imaginarlo y sentirlo con la máxima intensidad posible. Y en ese abrazo el que quiera puede abrazar también a todos sus seres queridos. Podemos abrazar a nuestros padres, al menos a la parte positiva. Si alguien tiene algún problema, podemos imaginar solo la parte de luz que habita en todos nosotros y abrazar al menos esa parte. Abrazar a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, a mis familiares, a mis tíos, a mis tías, abuelos, abuelas, toda la familia, todo el linaje cabe en este abrazo. Y puedo abrazar a todos mis amigos de la infancia, a mi mejor amigo, mi mejor amiga de la infancia, lo puedo abrazar, a mi mejor amigo y amiga de adolescencia y de edad adulta, y a todos los que han pasado por mi vida, incluso a los que me han dañado, tal vez los puedo abrazar, tal vez, y perdonarlos, porque ellos son también niños como yo, niños perdidos, todos somos de alguna manera niños perdidos. Podemos amarnos y abrazarnos todos. Toda la humanidad cabe en el abrazo.
Y no solo los seres humanos, sino los animales, las plantas y hasta las cosas. Todo el universo puede ser abrazado en nuestro amor y nos volvemos uno con el amor. Y si hemos sentido algo, aunque sea un poco de dulzura o de apertura de corazón, lo conservamos como una semilla enterrada o lo metemos dentro de un cofre precioso, muy valioso, para no perderlo, y siempre podremos volver a estos estados de amor y de abrazo que surgen en nosotros, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Así que volvemos al mantra, gracias, y abrimos los ojos, y si alguien quiere comentar algo o decir algo, podemos quedarnos unos minutos más y luego nos vamos. ¿No te has dormido? No, pero casi, ¿no? Bueno. Pues hoy gratis, nos vamos. ¿No? En el chat, gracias, gracias Pilar. Esto que dice Olga Cebrián, sí, muy bien dicho. Es lo que dice Amma literalmente. Bueno, pues muchas gracias a todos entonces. Nos quedamos con este. Ay, Luchi, jo, habéis estado todas, ¿no? No me he dado cuenta que estaba Luchi, que estaba Olga. Natalia, gracias. Gracias. Y feliz todo para todos. Bueno, nos queda una sesión que va a ser un poco diferente porque no vamos a tratar a un santo o a una santa, sino que vamos a intentar poner en relación todo lo que hemos ido viendo, qué hemos aprendido, dialogar más con vosotros si es posible. Si tenéis alguna pregunta concreta o algún tema que queráis que tratemos, se lo podéis enviar al email de marmusdia@gmail.com para que la semana que viene lo podamos trabajar. Os vamos a enviar el enlace a esta sesión, a la grabación, y si queréis de vuelta, de respuesta a ese enlace, podéis poner tanto los comentarios que queráis hacer o algo que queráis compartir con nosotros, como preguntas que os vengan que queréis o algunos temas concretos que queráis que tratemos el próximo miércoles, o cualquier cosa, alguna inspiración que tengáis, y las vamos a recoger esos testimonios vuestros, esas preguntas, y vamos a intentar hacer algo también con eso, para reunirlos y reunirnos en la última sesión, ¿vale? Vale. Pues entonces nada, qué bonito, muchas gracias a todos. Okay, qué bonito siempre esa sensación que nos queda de gratitud y de estar agradecidos, y no os imagináis la gratitud tan inmensa que sentimos de que haya gente que nos escuche. Eso es algo que no nos pararemos de agradecer, ¿no? Porque es muy fácil hablar, ¿no? Al ego le encanta hablar, ¿no? Pero que haya gente que quiera escuchar, eso es una gozada, es una maravilla. O sea, es que hay que dar gracias todo el día solo por eso. Esto lo dice Amma también mucho, ¿no? Que es muy fácil hablar, pero muy difícil a escuchar, y que tenemos que parte del camino espiritual es aprender a escuchar, básicamente. Así es. Bueno, pues nada, nos vemos Hoy no tenemos comentarios. el miércoles que viene. Saludos, y así nos vamos ya con los niños que ya están ahí votando. Así que venga, gracias a todos. Adiós, adiós. Besos a todos.